Ahora sí, muy buenas tardes nuevamente para todos y todas. Esperamos que estén muy bien. Siendo las 18:08 aquí en Argentina, porque veo que este conversatorio es de carácter internacional y que mejor que eso, vamos a dar comienzo para hacer honor a la puntualidad. Pero como ustedes quizás sabrán, y antes de presentarme y presentar a las personas que estarán hablando en el día de la fecha, ustedes saben que este conversatorio quizá tenga algunas particularidades a otros espacios que hemos tenido en este año y medio de virtualidad. Y ustedes se estarán preguntando por qué. Bueno, va a ser distinto porque queremos también que cada quien participe desde su lugar. No queremos que esto sea una participación pasiva, queremos que realmente haya un intercambio y una construcción colectiva entre todas las personas que estamos aquí presentes en este Zoom, porque la verdad es que en este contexto tan crítico y angustiante en materia socioambiental, la salida es colectiva y no queda otra, y como la salida es colectiva, nos parece que eso mismo tenemos que replicar aquí en este conversatorio y en cada propuesta que surja desde la Redaza y tantos otros espacios a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Por eso, para comenzar, y luego iremos con las presentaciones, créanme que no me olvido de eso, les vamos a compartir un link que es una aplicación, una página de internet, se llama Mural. Quizá algunas personas aquí la conocen, quizá no. Quédense tranquilos y tranquilas que desde el celular no debieran tener inconvenientes para ingresar. Pero lo que sí les voy a pedir, porque la idea es que esto sea de ida y vuelta, es que si alguien me puede dar una señal de que ha logrado entrar, más allá de las pruebas que hicimos, bueno, les estaré más que agradecido. Este es el momento de nerviosismo en el que estoy prendiendo una vela para que alguien me diga, listo, mija o Mijael, logramos entrar. Gracias, Santiago. Ahí veo que había excelente. Como verán, yo en unos instantes igual compartiré pantalla. Hay una pregunta. Y con esa pregunta como puntapié es que queremos dar comienzo a este conversatorio. Porque claro que lo que nos trae aquí, y sobre todo a la Redaza, es la soberanía alimentaria. Y la estaremos abordando desde distintas perspectivas, pero nos parece importante que cada una de las personas aquí presentes, y para que se queden tranquilas, es de forma anónima, puedan poner qué es para ustedes la soberanía alimentaria. Y que incluso Marcos, Pablo y Aldana tengan eso como puntapié para los minutos que tendremos por delante de intercambio. Si alguien no ha logrado entrar o se le complicó, lo puede mandar por el chat de acá sin ningún problema. Así que por ese lado no se hagan drama, que está todo contemplado, o casi todo. Eugenia, ahí veo que levantaste la mano. Yo les voy a compartir pantalla para que vean lo lindo que es tantas personas, tantos mouse y eh, tantos pensares al mismo tiempo escribiendo. Así que ustedes me dirán cuando vean mi pantalla. ¿Ustedes ahí están viendo? Eugenia, yo te veo a vos, así que vas a ser mi símbolo. Excelente, me dijiste que sí, así que maravilloso. Aquí tenemos distintos circulitos de todos los colores. Son papelitos de colores para que cada quien pueda escribir qué es la soberanía alimentaria para cada uno y cada una de ustedes. Y después, la idea es que podamos leer algunas de las respuestas y reflexiones y mismo que las puedan ir escribiendo por el chat. Voy a ir leyendo algunas para ir compartiendo y este es un poco el principio que les queríamos proponer en este conversatorio de la Redaza. Acá veo que Alicia dice, es el derecho del ser humano de acceder a sus alimentos básicos de forma segura y sustentable en su lugar de origen. Excelente. Sigan escribiendo por el chat si se les complicó con la plataforma.
Acá veo que alguien lo dejó a la mitad, o quizá lo agarré en la mitad. Mirta, ahí te veo que levantaste la mano. Siguen escribiendo, así que no los quiero interrumpir. Si alguien quiere escribir por el chat, ningún problema. Hija, ay, perdón que te interrumpa, Sí, solo para aclarar, quien no sepa utilizar este mural, hay que hacer doble clic y hacer zoom, y luego recién se puede empezar a escribir sobre cualquiera de los circulitos de cualquier color, es indistinto en el lugar donde se aplique. Claro, ahí necesaria, como dice Silvia, necesaria hay que hacer aclaración. doble clic, hacer zoom, y ahí recién, cuando uno ingresa a ese pequeño círculo, permite escribir. Si no, igualmente está habilitada, como dice mi hija, la vía del chat. Acá veo que Eugenia dice, es el derecho a tener alimentación sustentable, segura y saludable en su lugar donde se vive. Excelente. Acá veo que un paradigma antitético, contrapuesto y superador al modelo agroindustrial dominante. Y qué día, ¿no? Para el modelo agroindustrial, en breve estaremos conversando sobre eso. Acá otra persona dice, es el derecho de los pueblos y personas a producir y comercializar sus propios alimentos, también incluye a la seguridad alimentaria. El derecho de cada individuo o comunidad a tomar decisiones sobre su alimentación y la producción de sus alimentos. Acá Silvia dice la posibilidad de elegir y acceder a alimentos saludables en cantidad y calidad. Yo sigo ahí buscando las respuestas en este mar de papelitos de colores. Es poder elegir. Y qué tema, ¿no? La cuestión de las elecciones. Qué importante. Acá otra persona, intercambio de saberes, derecho a la alimentación adecuada y disponibilidad y seguridad alimentaria. Y con estas premisas, pero de vuelta, insistiéndoles que vayan escribiendo en el chat y que sigan compartiendo sus reflexiones. Ahora sí, siendo las 18:015, vamos a comenzar con la cuestión más protocolar de este conversatorio de la Redaza, mientras seguimos admitiendo a personas que se suman. Acá Eugenia veo que dice, es descolonizar el tema alimentario, y qué importante también, pero como decía hace unos instantes, es un día bastante paradójico y trascendental porque se ha presentado una ley que sigue fomentando este modelo agroindustrial. Y sobre eso, por supuesto, que estarán conversando e intercambiando en unos minutos Marcos, Pablo y Aldana, pero no queríamos dejar de invitarles a que en este preciso momento, en la red social de Twitter, se está desarrollando un tuitazo con distintas consignas, pero para manifestar el descontento con esta presentación legislativa y también la importancia de que modelos como la agroecología primen y sean reivindicados no solamente en las palabras, sino también en los hechos. Así que a quienes quieran y puedan, de fondo, mientras seguimos escuchando e intercambiando en este conversatorio, quienes quieran tuitear y sumarse a esta consigna colectiva, bueno, bienvenidos y bienvenidas para hacer oír nuestra voz en este contexto político tan trascendental. Ahora sí, y mientras voy a seguir leyendo algunas de las reflexiones mientras las mandan, me tomo ese atrevimiento. Acá veo que dicen, es la posibilidad de reconocer en los alimentos parte del buen vivir, reconociendo cultura, naturaleza y seres vivientes que nos rodean. Después otra persona dice derecho de los pueblos y comunidades a definir sus propias políticas agrícolas y pastoriles. Y acá el último mensaje, lucha de pueblos por la tierra y por la producción, derecho a una alimentación sana, segura y soberana. Ahora sí, y salvo que alguien mande algún mensaje más, que por supuesto, bienvenidos y bienvenidas, vamos a dar comienzo a la cuestión de presentaciones. Y ustedes sabrán que de mi lado intentaré hacer de nexo entre las personas que estarán conversando. Y las voy a presentar, pero de manera muy breve, cortita y al pie. Porque en la Redaza, más que las presentaciones, nos gustan los hechos, nos gusta intercambiar, nos gusta construir colectivamente. Así que voy a presentar a estas tres personas que nos estarán acompañando y luego sí le daré pie a la primera persona para que comience a hablar. Arrancaré con Pablo Fernández Barrios, él es integrante de la Redaza y
viene trabajando en acciones por la cuestión del acuerdo porcino en la provincia de Chaco. ¿Y qué tema, no? Ahora en un ratito estaremos hablando con Pablo sobre eso. Aldana Sacia es abogada especialista en Derecho Ambiental, es integrante de la Redasa y es litigante en la causa Delta como sujeto de derecho. Y Marcos Ezequiel Filardi es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, es integrante de Caliza Nutrición en la Universidad de Buenos Aires, del Museo del Hambre y de la Redasa también. Ahora sí, siendo las 18:18, le doy pie a Marcos para que comience con estos minutos, con estos 5 o 6 minutos, para que puedas comenzar, Marcos, en lo que hablábamos hace un ratito, este día tan paradójico para el modelo agroindustrial, y que sobre eso, bueno, vayamos intercambiando lo que nos trae hoy aquí. Estás muteado, ¿no? Ahí, Ahí recién. ahí va. No me permitía. Bueno, muchas gracias, Mija. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por conectarse a este primer conversatorio que organizamos desde la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria Redasa. Realmente una alegría, un honor, y agradecerle a todo el equipo de comunicación, a Manuel, a Mija y a Gonza por este esfuerzo que lo hace posible. Y ciertamente en un día muy complejo para la soberanía alimentaria, con esas ideas fuerzas que ustedes estaban transmitiendo, porque mientras está teniendo lugar este conversatorio, se está presentando justamente un proyecto de ley de fomento a la actividad agroindustrial, ¿no? Es decir, que viene a profundizar aún más con incentivos fiscales, incentivos financieros, ese modelo agroindustrial, por un acuerdo con las 60 cámaras nucleadas en esto llamado Consejo Agroindustrial, ¿no? Y vinculado, entre otras, a la ley de semillas que venimos resistiendo hace muchos años, porque una de las disposiciones previstas en uno de los tantos proyectos de ley de semillas que quisieron imponer en estos últimos años tenía que ver justamente con desgravar del pago del impuesto a las ganancias el pago de la semilla fiscalizada. Esto significa que nosotras y nosotros, con nuestro esfuerzo fiscal, le vamos a estar financiando los derechos de propiedad intelectual a las grandes empresas químicas y semilleras, ¿no? Y como si eso fuera poco, también aparentemente, si bien no tenemos la letra fina aún del proyecto, habría la posibilidad de desgravar impuestos incluso de la compra de fertilizantes y otros insumos. Entonces viene a alentar aún más esta producción agroindustrial que decimos hace mucho tiempo que tiene que cambiar rotundamente, porque este modelo impuesto, ¿no?, de arriba abajo en nuestros territorios es un modelo ecocida, genocida por goteo y violatorio a nuestros derechos humanos. Y muy sintéticamente, contarles que la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria nació el 27 de noviembre de 2018, vamos a cumplir 3 años, con la idea de nuclear en red a abogadas y abogados que en los distintos territorios, sin ninguna delimitación geográfica, hoy somos 110 abogadas y abogados de 7 países de América Latina, queremos hacer una contribución desde lo que nosotros podemos aportar, que son nuestros saberes legales, a la lucha colectiva de los pueblos por la soberanía alimentaria. Y lo hacemos desde donde quiera que actuamos, como abogadas y como abogados, ¿no? No necesariamente como abogadas y abogados litigantes, sino también como asesores de legisladores, como empleados o funcionarios públicos, como investigadoras, como investigadoras, es decir, donde quiera que nos desempeñamos en nuestro ámbito profesional, estar ahí haciendo una contribución desde lo legal a la lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Es una red plural, diversa, heterogénea, rizomática, decimos, ¿no?, donde no hay jerarquías, donde no hay cargos, sino que nos organizamos de manera asamblearia para hacer ese intercambio de saberes, y nos organizamos a partir de comisiones creadas en asamblea y de grupos específicos de trabajo, y muchos de los temas que hoy vamos a conversar en este conversatorio tienen que ver con áreas de trabajo específicas en las que estamos trabajando como Redasa. Y concretamente, en este minuto y medio que me queda, en este tiempo tirano, contarles que una de las principales amenazas, ¿no?, y esto a modo de abrir la conversación, una de las principales amenazas que vemos a la soberanía alimentaria en este momento no solo tiene que ver con esta iniciativa de la ley de promoción agroindustrial, sino
con la aprobación del trigo transgénico, ¿no? Ustedes recordarán, en octubre del año pasado, el gobierno argentino, a través de la resolución 41 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, le dio autorización comercial al primer evento de trigo transgénico del mundo, de la empresa Bioceres, el llamado trigo HB4, supuestamente resistente a la sequía, pero tolerante también al glufosinato de amonio, que es un herbicida 15 veces más tóxico que el tan conocido glifosato, ¿no? Esa resolución está supeditada a la autorización previa de Brasil, es decir, no nos han consultado a nosotros como consumidoras de trigo, sino que está solamente supeditada a la autorización previa por parte de Brasil, que en este momento está pendiente de autorización a través de un organismo técnico llamado CNT-Bio, ¿no? Que mes a mes viene postergando la decisión de la aprobación de ese evento de trigo transgénico. Si Brasil autoriza la importación de harina elaborada a partir de este trigo transgénico, queda automáticamente autorizada la comercialización de esa variedad en nuestro país, ¿no? Y sin ir más lejos, y a modo de síntesis, simplemente para abrir el conversatorio, señalar que a pesar de no tener al día de hoy autorización comercial, está plantada en más de 55.000 hectáreas de nuestro país, esta semilla de trigo HB4 de la que hablábamos, ¿no? Y fíjense cómo ha crecido exponencialmente el cultivo de este trigo transgénico, que el año pasado hablábamos de 7.000 hectáreas y ya estamos hablando de 55.000 hectáreas. Un incremento en la superficie cultivada del 686% en un año. Y pasamos de tener 25 productores que la están cultivando a 225 productores, un incremento del 800%. Y esta es información a la que tenemos acceso a partir de la información que la propia empresa Bioceres, ¿no?, que cotiza en bolsa, porque nos quieren hacer pensar que es una empresa nacional y popular, sino que es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, le realiza a los inversores a través de lo que se llama la SEC de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínense que esas 55.000 hectáreas sembradas hoy con trigo transgénico podrían dar lugar a 200.000 toneladas de semilla de trigo transgénico, que podrían plantar 1.500.000 hectáreas de trigo. Es decir, hablamos del 25% de toda la producción total de trigo. Entonces, hoy más que nunca, señalar que esta es una de las principales amenazas a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que el gobierno no avance en ese sentido, ¿no? Lamentablemente, el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, a partir de un cuestionamiento no realizado por la Redasa o por las organizaciones socioambientales, sino ni más ni menos que por la propia mesa de enlace, que expresó también su preocupación por razones comerciales de la aprobación de este evento de trigo transgénico, salió a decir en los últimos días que él ha apoyado a ese desarrollo, que lo ha alentado cuando él era ministro en el año 2009 y que lo va a defender a capa y espada, ¿no? Y dijo, a mí no me van a decir los brasileros qué tengo que hacer yo con la producción, ¿no? Sin señalar que la razón por la cual está todo pendiendo de la autorización previa de Brasil es la propia determinación que había hecho el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así que con eso dejo por ahí para abrir la discusión sobre este tema tan importante. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Excelente comienzo. Como verán, se nos viene una hora y pico por delante bastante intensa, así que les invitamos a subirse a este colectivo de intercambio colectivo, valga la redundancia, que vamos a tener por delante. Y ahora sí, para seguir y yo simplemente jugar de nexo entre estas personas, le doy el pie a Aldana y me surge la pregunta, que es un poco lo que nos trae aquí también: humedales, delta, cría de ganado y tantos otros temas que últimamente están en la agenda. ¿Cómo lo ves, Aldana? Todo tuyo. Ahí, decime si podés. Ahí desmutearte. Ahí va. Ahí voy. Hola, ¿me escuchan? Bueno, gracias Comisión de Comunicación, gracias a todos los que están participando y todavía dando acceso a este medio virtual, habiendo salido un poco de esta pandemia. Bueno, más que agradecer a mis compañeros por darme este lugar y estar acá representando el cupo femenino. Bueno, ya que Marcos dice números y
y números y cifras, yo voy a hablar en números, algunos números, por ejemplo, por decirle que voy a hablar del Delta, porque soy soy abogada en una de las causas en defensa del Delta, porque en el Delta, en lo que va de estos 2 años pandémicos, ya se quemaron 700.000 hectáreas de monte, de bosque nativo. ¿Y qué tendrá que ver esto con la soberanía alimentaria? Tiene mucho que ver. En primer lugar, ¿por qué hablamos del ganado en el Delta y por qué hablamos de soberanía alimentaria? Porque para que haya ganado en el Delta antes se tuvo que imponer un modelo agroindustrial que hizo que todo aquel que desarrollaba la ganadería vea más económicamente venidero producir soja y trasladar al ganado vacuno a la zona de isla, a los territorios en los que no se podía cultivar. Entonces es ahí a donde aumenta notablemente el número de ganado y de cabezas en pie en las islas y en toda la zona del delta, en donde ancestralmente se acostumbró a hacer una ganadería extensiva, pero una ganadería que era solamente de engorde, que se producía más que nada en la estación de verano, que era cuando estaba todo el berbecho y el pasto fértil para que se alimente el ganado, y por lo general en otoño ya regresaba. Pero como toda esa zona fue ocupada por el avance del agronegocio, las vacas ya no volvieron a esos territorios y se quedaron ahí en la isla, y de ahí en adelante el desarrollo que se fue dando en el delta ya no fue del isleño que sabía qué quemar y cómo manejar el fuego, sino que las quemas fueron de la mano de productores inexpertos, de grandes pools de siembra que trasladaron sus vacas y con un par de peones decidieron, bueno, incendiar y dejar en llamas a un sumidero de carbono. Acá tenemos un correlato y algo que es un contraste que a nivel mundial debe parecer anecdótico, porque estamos en uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo y en el cual se está colaborando, en vez de beneficiar en la reducción de los gases de impacto, en los gases de efecto invernadero, se está contribuyendo, se le está sacando esa capacidad que tienen por sí solos los humedales de ofrecer, como el delta, uno de los servicios más favorables que tienen, que es la de convertir el dióxido de carbono en biomasa. Lo que se ha hecho es convertir no solamente esos espacios para que no puedan seguir brindando esos beneficios, sino que se le aporta mayor cantidad de efectos de gases de efecto invernadero, produciendo gas metano a través de la ganadería intensiva como se desarrolla. Lo cual la verdad que atenta contra toda soberanía alimentaria, porque no podemos garantizar soberanía alimentaria si para producir alimentos devastamos territorios que son considerados únicos y merecedores de reconocimiento y conservación a nivel internacional. Nosotros que decimos, este macrosistema, que no solamente es un sistema que está visto como el Delta, que ocupa 3 provincias, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, no está solo, es una integralidad que viene de un corredor fluvial que abarca el Paraná, el Paraguay, y un sistema de la Cuenca del Plata, que todo lo que se produzca acá también tendrá su repercusión. Y ahí viene de nuevo la soberanía alimentaria cuando hablamos de nuestro río Paraná, que hoy tiene niveles históricos de sequía, río que también se ve afectado por los montes y por los incendios que se produjeron en la Amazonía, con todo el avance de los pools de siembra y de los multinacionales del agro que arrasaron contraparte de la Amazonía para producir más y más agroindustria. Y ahí es donde está de nuevo en juego nuestra soberanía alimentaria, porque vemos cómo se va reduciendo el caudal de una fuente importantísima y única de abastecimiento de agua en nuestras poblaciones, que a su vez también se ve contaminada, porque al haber intervenido con ganado vacuno, ganado que necesita cada vez más el uso de antibióticos y antibacteriales, contamina el agua que consumimos, y también contamina los peces y el alimento de los peces. Entonces se produce una gran mortandad de peces que también atenta con nuestra soberanía alimentaria, y es donde el problema es cada vez más complejo. Pero ¿por qué se llegó a esto? Además de todas las omisiones que existen en nuestra legislación, incumplimiento por parte de los estados y los particulares, nosotros en el caso de Entre Ríos y Buenos Aires no existe una agrimensura de tierras, y no sabe la cantidad y el caudal de tierra que tiene. Se ha dejado al despilfarro de los particulares, y no solo eso, sino que en Entre Ríos, por una ley de la dictadura, se habilitó la entrega de las tierras públicas que deberían haberse sido afectadas únicamente por una ley del Congreso de la Nación a particulares. Entonces, por eso el uso hoy de particulares está vigente, porque nuestro Estado nunca tuvo, nuestro Estado democrático, luego del avance de la dictadura y esta entrega de tierras fiscales,
la valentía de devolver esas tierras al erario público y que jamás podrían haber estado en esa disposición por parte de los particulares. ¿Y qué producen? Bueno, uno de los problemas más importantes que producen las vacas en el delta es, como bien le dije, la emanación de gas metano a través de sus excrementos. También el excremento y la orina eliminan nitrógeno y fósforo, que hace que el agua se eutrofice. Tienen el uso de los antiparasitarios, como ya le dije, la contribución al calentamiento global, atentan contra la apicultura porque matan una gran cantidad de colmenas, compactan los suelos, lo que hace que el pudro hidrológico del delta y su naturaleza de carga y recarga de inundaciones en bajas y demás, esté compactado el suelo por el pisoteo que produce el ganado, la quema absoluta de vegetación única, con el objetivo de conseguir los rebrotes, y por otro lado el terrapleniamiento y endicamientos que hacen para mantener las zonas bajas sin agua. Bueno, es por esta razón que con dos colegas y compañeros de la red acudimos el año pasado a una acción judicial que está ahora en la Corte, intentando dar un vuelco a esta realidad que nos desvela en el delta, para empezar a ver desde un modo más ético la protección de nuestros humedales del delta del Paraná y empezar a relacionarnos de otro modo, que no sea solamente desde lo jurídico, la protección, sino que pueda desenvolverse también de una vez por todas desde lo ético, dando un cambio profundo en las formas en que nos acostumbramos a preservar y a resguardar estos lugares, y alejando un poco de esta idea de antropocentrista que viene de la mano de la protección del medio ambiente para la preservación del hombre, para mantenerlo sano, para que el hombre pueda apropiarse de él y así satisfacer sus necesidades. Bueno, le dejo la continuidad a Pablo para no abusarme de los 5 minutos. Muchas gracias, Aldana, muy necesario el aporte. Y para sumar un pequeño dato, nomás, que me parece muy interesante para tomar dimensión de esto que hablaba Aldana, se estima que en los últimos 300 años la humanidad ha generado la destrucción de más del 85% de los humedales a nivel mundial. Creo que eso también es importante para tomar dimensión de la magnitud, y que incluso en el plano legislativo, en la República Argentina en particular, pero en distintos países de la región, se está discutiendo la importancia de una ley de humedales y la relación directa que eso tiene con que la soberanía alimentaria la sigamos transitando colectivamente. Ahora sí, Pablo, todo tuyo. Adelante, ahí veo que ya estás desmuteado. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los compañeros de la Redasa y a la Comisión de Comunicación que se pasaron. Y para mí también es un honor que me hayan convocado a de alguna manera exponer o describir la situación que atravesamos desde los territorios. Me parece que esa es uno de los grandes valores que tiene la Redasa, en el sentido de que es una organización que se extiende en todo el territorio y que posibilita de alguna manera ese intercambio entre distintas realidades que, como vemos, están atravesadas por un hilo común, que es este modelo extractivista, digamos, que atenta precisamente con la soberanía alimentaria, y respecto a lo cual me voy a quedar voy a tratar de iniciar con algunas de las definiciones que dieron los compañeros cuando referían a soberanía alimentaria, sobre todo aquella vinculada a la lucha. Me parece que una de las cuestiones, la lucha de los pueblos por, de alguna manera, ser los protagonistas en la definición de aquellos que lo que pretenden, aquellos que quieren, y aquellos que consideran que es fundamental, de alguna manera, para la satisfacción de las necesidades propias y de sus comunidades. Creo que ese es un primer elemento fundamental, y lo que vemos en todos los casos, que tanto del trigo, como lo que planteaba Aldana respecto del delta, como este caso por el cual yo estoy participando acá, que tiene que ver con las megagranjas porcinas o con el avance de esas es la ausencia de la población en la discusión de todas estas cuestiones. Si hay algo que atraviesa de alguna manera todas estas cuestiones, es que, y Marcos lo ejemplificó con la palabra que dio por parte del ministro de Agricultura, diciendo de que yo defiendo a capa de espada, y omitiendo de alguna manera que estas son cuestiones que necesitarían de un debate público lo más extendido posible, porque me parece que, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, cuando en el país, respecto del modelo extractivista, hablábamos de zonas de sacrificio y hablamos de un territorio de sacrificio. Ya esta idea de que
las actividades extractivas tenían una localización muy vinculada a un territorio muy particular, hoy ya está algo mucho más extendido y los ejemplos sobran, desde los incendios del Delta, todas aquellas actividades que afectan al clima, etcétera, etcétera. Con respecto a la cuestión porcina, digamos, más o menos todos tenemos en cuenta que el año pasado comenzó a circular la información de la supuesta existencia o interés por parte del gobierno nacional de celebrar un convenio, una suerte de memorándum de entendimiento con la República Popular China para la instalación de megafactorías porcinas en el territorio del país, fundamentalmente sostenida por cierta crisis que la propia producción china tuvo por la peste africana, que tuvo que sacrificar millones de cabezas porcinas, y en función, de alguna manera, de la resistencia popular, a la resistencia de la población a estos anuncios, a estas pretensiones, particularmente, esta es una opinión muy particular, creo que el sistema lo que hizo fue, de alguna manera, tratar de ver de qué forma puedo llegar a desarrollar esta actividad, sustrayéndola del escenario nacional y llevándola al territorio más particular. Y en ese caso nos tocó a nosotros, la provincia del Chaco, ser de alguna manera los privilegiados o la vanguardia de un intento de avance en este punto. Entonces, frente a eso se dieron dos circunstancias. Una es que integrantes del colectivo Somos Monte, que es un colectivo que se originó como consecuencia de la defensa del bosque nativo y contra los desmontes, una cuestión en que la provincia del Chaco también es vanguardia respecto de las áreas desmontadas, empezó a solicitar información, empezó a recorrer el camino formal de la petición de información pública, y contemporáneamente el Poder Ejecutivo de esta provincia sorprendió a todo el mundo en octubre del 2020 con la celebración de un convenio con una empresa que no sé, cuya composición no está muy clara, pero es aparentemente de capitales chino-argentinos, una empresa dedicada fundamentalmente a fortalecer la actividad porcina en la provincia, y ese convenio como que era una suerte de convenio de gestión y asesoramiento. Sobre esa base, y en forma conjunta con muchos compañeros, fundamentalmente voy a destacar a Eugenia Bossio de la Redaza, Fernando Cabaleiro de Naturaleza de Derechos, y en el territorio a Nora Jiménez de Conciencia Solidaria, y también con los aportes de Leonardo Barnabá, de una fundación Franz Werner, empezamos a ver qué podíamos hacer en el territorio, porque entendíamos que de alguna manera era el espacio donde empezar a disputar también la cuestión. Y iniciamos una acción preventiva que canalizamos por la vía de la acción de amparo, y en ese marco obtuvimos de alguna manera ciertas informaciones, obviamente muy someras, que daban cuenta de la existencia de este convenio y la existencia de alguna manera de un intento por parte del Poder Ejecutivo de llevar adelante una política productiva en ese sentido, a pesar de la enorme resistencia popular que la toma de conocimiento por parte de la población del Chaco en todo el territorio supuso. Digo, acá en la provincia, desde el convenio entre el Poder Ejecutivo del Chaco y esta empresa se celebró el 9 de noviembre, el 29 de octubre, perdón, y para que tengan una idea, el 9 de noviembre ya hubo una marcha en el marco de una pandemia con una política de criminalización de la protesta social muy fuerte, sostenida sobre la idea de la cuestión sanitaria, qué sé yo, hubo una movilización muy fuerte, una actividad muy fuerte de muchos sectores, bicicleteas, etcétera, etcétera, que llegaron al punto de que hubo que salir a decir que acá no se estaba haciendo nada, cuando en realidad todos sabemos que no es así, que se están intentando de muchas formas llevar adelante esta suerte de emprendimientos productivos, y que lo que se hace es, por un lado, digo, si se ve que de alguna manera se genera un nivel de resistencia, se va por otros senderos. Entonces, acá en la provincia, por ejemplo, se ha ido hacia las intendencias, que sean las intendencias las que generen espacios, sobre todo con las comunidades originarias, sobre todo con las comunidades más alejadas de lo que son las zonas más urbanizadas, digo, de Resistencia, etcétera, para que desde ahí, con la promesa eterna del desarrollo y de la llegada a una suerte de estado de absoluta bienestar, digamos, poder desarrollar estas actividades. Nuevamente, es decirlo, que en la medida en que todas esas actividades se fueron presentando ante esas comunidades, fueron las propias comunidades las que comenzaron a generar acciones de resistencia,
que fueron desde corte de ruta, presentación de notas, etcétera, etcétera, hasta acciones judiciales. Y de alguna manera tenemos hoy esta idea de la actividad de las megagranjas porcinas sometida de alguna manera al escrutinio público muy fuerte, con resistencias populares muy fuertes y también con acciones judiciales planteadas en el territorio de la provincia. Yo voy a rescatar algo que me pareció muy interesante, como decía al principio, que es la cuestión de que la soberanía alimentaria también incluye lucha, porque entiendo que también la soberanía alimentaria contiene como de suyo la negación del modelo existente, digo, del sistema extractivista existente. Así que me parece fundamental eso, y bueno, desde ya muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Pablo. Qué necesario e interesante tu aporte, y me quedo con varias cosas que me fui anotando, y sobre todo esta cuestión de revelarnos y de proponer otras alternativas a un modelo hegemónico. Y en esa misma línea es que también quizá ustedes habrán escuchado del proyecto de ley de etiquetado frontal que se está discutiendo en la República Argentina, pero que se discute en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y bajo esa línea es que voy a tomarme unos minutitos para hablar sobre este tema, pero mientras voy hablando me interesaría preguntarles a cada uno y cada una de ustedes, para que lo puedan poner por el chat, ¿quiénes conocen algo respecto del proyecto de ley de etiquetado frontal? Es conozco, no conozco, y sobre eso saber qué panorama respecto de este tema hay aquí en esta sala de Zoom para poder intercambiar en estos minutitos que tenemos. Pero mientras ustedes van escribiendo, bienvenidos y bienvenidas a que lo hagan, me parece interesante profundizar en por qué hablar de etiquetado frontal es hablar de soberanía alimentaria. Y sobre todo, ¿por qué, a pesar de que muchas personas, y sobre todo los lobbies de grandes empresas, quieren decir y delegitimar a este proyecto diciendo que es elitista y que no viene a solucionar ninguna problemática? Bueno, por eso es que quienes estamos en la diaria de que este proyecto se convierta en una ley sancionada, bueno, les redoblamos la apuesta, no solamente que les decimos que no es elitista, sino que realmente viene a tratar de emparejar un sistema completamente desigual en materia de alimentación. ¿Pero por qué completamente desigual? Porque claramente los lobbies vienen ganando este partido hace rato, y lo vienen ganando porque en el Congreso Nacional de la República Argentina, y me atrevo a decir que de distintos países de Latinoamérica, no tienen freno, no tienen control. Y en este caso, la ley de etiquetado frontal no solamente que nos viene a proponer que sepamos qué comemos y qué bebemos, sino que va mucho más allá de eso. Por eso es que hablamos de que esta normativa puede ser la mejor regulación en materia de etiquetado frontal a nivel mundial. Y lo decimos porque también se mete con la cuestión de las escuelas. Y lo que les pido y les pregunto es, ¿quiénes creen que es importante que el Estado regule lo que se vende en materia de alimentación en las escuelas? Para que lo puedan poner por el chat. Ahí veo que Silvia habla desde su rol de docencia. Bueno, quienes tengan distintos roles en el ámbito de la docencia lo sabrán. Lo viví yo y no tengo problema en decirlo. Yo tengo 23 años, hace no mucho me fui de la secundaria y vi cómo lamentablemente no se fomentaba una buena alimentación. Y lo decimos constantemente, comer bien no tiene que ser un privilegio, comer bien tiene que ser un derecho garantizado, y lamentablemente hoy es un derecho vulnerado. Por eso es que insistimos en esta normativa. Pero, ojo al piojo, claro que ninguna normativa va a ser la solución de todos los problemas. No nos vamos a enamorar de las leyes porque sí, pero son herramientas necesarias para una transformación social de raíz. Porque estamos en un contexto tan crítico que las soluciones a medias justamente no resuelven los problemas. Necesitamos soluciones y abordajes que vayan a la raíz de los problemas, y en este caso, el proyecto de ley de etiquetado frontal, que en un ratito vamos a seguir profundizando, aborda distintas problemáticas. La cuestión escolar, o sea que nos metemos en la cuestión educativa, de la que tanto se habló en los últimos meses. Se mete con la cuestión de la publicidad engañosa, una publicidad sumamente perversa que lo único que busca es el lucro, y no busca nada más que eso. E incluso viene a debatir en medio de una pandemia la importancia del derecho a la salud, porque de todos los colores políticos, me atrevo a decir, y claro que esto es una opinión personal,
Se han escuchado distintas frases diciendo la importancia del sistema sanitario. Bueno, bienvenido sea. Y por eso es que es importante una ley como la de etiquetado frontal. Y por eso es que insistimos en la importancia en que pronto se convierta en ley. Claro que después habrá todo un camino que transitar en materia de reglamentación, pero para seguir debatiendo y abriendo camino respecto de la coyuntura, de las problemáticas socioambientales, bueno, nos parecía importante enfocarnos en algunas de ellas y simplemente estos minutitos fueron para abrir y dar intercambio a otro de los temas que vienen en la agenda hace ya bastante rato. Aquí hago un punto, pero no un punto y aparte, sino para extenderles otra invitación a ustedes, que es que puedan ir haciendo preguntas, comentarios aquí por el chat, como lo han ido haciendo, pero mismo si tienen alguna pregunta para Marcos, para Aldana o para Pablo, que la puedan hacer a través del chat, que con Gonza, con Manu, las estaremos levantando para que las podamos ir respondiendo. Y acá, como dice Gonza, la cuestión de los comedores sociales. Bueno, en un ratito, Gonza se adelantó, en un ratito vamos a profundizar en eso, de por qué dicen que es elitista, pero les decimos que no, y les decimos que no con argumentos de sobra. Ahora sí, si les parece, vamos a seguir con una segunda tanda de exposiciones. Por eso, Marcos, si andás por ahí, espera que vamos a habilitar para que puedas desmutearte. Para seguir profundizando en esto, abrimos un montón de ventanas y por supuesto que no las cerraremos. Me atrevo a decir que todos y todas sabían que eso iba a suceder porque 90 minutos nunca alcanzan para semejante intercambio. Pero bueno, Marcos, si querés comenzar con esta segunda tanda, todo tuyo. Gracias, Mija. Sí, un poquito para profundizar, arrimar otros elementos para esta discusión, ¿no? La aprobación del evento de trigo transgénico se inscribe dentro de un modelo que damos en llamar modelo de agronegocio transgénico, como ustedes saben, impuesto, ¿no? Y voy a subrayar este verbo, ¿no? Impuesto en nuestro país desde 1996 a la fecha. Somos el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos y después de Brasil. Tenemos al día de hoy 62 eventos transgénicos aprobados, el 100% de la soja ya es transgénica, el 96% del maíz, el 100% del algodón. Tenemos 2 papas transgénicas resistentes a virosis, un alfalfa tolerante al glifosato, y como si todo eso fuera poco, el gobierno nacional al primer evento actual, el primer evento transgénico al que le dio esa autorización comercial, todavía condicionada, es el evento de trigo transgénico. Ni Monsanto se animó a tanto, ¿no? En el 2004 ya Monsanto tenía un evento de trigo transgénico tolerante al glifosato y decidió no introducirlo al mercado justamente por la resistencia posible de las consumidoras, de los consumidores, a no querer que el pan nuestro de cada día esté justamente modificado genéticamente, y ni que hablar tolerante a un veneno, que en este caso no es el glifosato, sino que es el glufosinato de amonio, que ya un referente de nuestra ciencia digna como Andrés Carrasco venía alertando por el año 2012 que iba a ser el herbicida de reemplazo ni más ni menos que de el más conocido glifosato. Y ya de hecho tenemos eventos transgénicos tolerantes a ese glufosinato de amonio en maíz y en soja, y ahora llegó el turno de este trigo. Frente a eso, como bien decía Pablo también, la resistencia colectiva, ¿no? A través de distintas formas muy creativas que se han dado, ¿no? Por lo pronto hay una campaña en curso que invitamos a ustedes a sumarse, que se llama Con Nuestro Pan No, donde están expresadas muy claramente las 20 razones por las cuales le decimos no categóricamente a este evento de trigo transgénico. Ahora luego les voy a compartir el enlace en el chat para que sumen su voz desde su organización, a título individual también. Ustedes saben también que cuando se anunció el convenio posible entre Bioceres, la titular de este evento transgénico, y Habana, se armó otra campaña justamente llamada Chau Habana, que tuvo mucho éxito, que tuvo mucha visibilidad, y a partir de la cual, fruto de esa resistencia colectiva y de esa protesta, la empresa Habana, al menos oficialmente, anunció que no iba a proveerse de esa harina producida con trigo transgénico para la elaboración de sus alfajores, como había anunciado inicialmente. Y señalar también que todo el tiempo se está diciendo que es un desarrollo del cual debiéramos estar orgullosas y orgullosos, ¿no? Porque en primer lugar es una iniciativa público-privada, como reconoció el ministro los últimos días, ¿no? Nacida de un acuerdo entre Bioceres y la Universidad Nacional del Litoral y financiamiento del CONICET. Es decir, que este evento de trigo transgénico ha sido fruto del aporte de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, eso nos interpela, por un lado, sobre el modelo de ciencia. Si este es el modelo de ciencia que queremos, ¿no? Una ciencia
¿Al servicio de qué modelo productivo? Y en segundo lugar, ¿a qué necesidades responde esa ciencia? Porque ciertamente la necesidad de un trigo transgénico no era pedida por nadie. A tal punto es así que la propia cadena del trigo rechaza categóricamente este evento de trigo transgénico, tanto en Argentina como en Brasil. La respuesta que les contaba del ministro hace unos pocos días tiene que ver con que justamente la cadena alimenticia, la cadena de la molienda, del trigo en Brasil, expresó su más categórico rechazo a la posibilidad de la importación de ese trigo transgénico hacia Brasil, ¿no? Y cuando hablamos de Bioceres, que es una empresa que se dice nacional y popular, reitero, cotiza en bolsa, está constituida en Gran Caimán, ¿no? En un paraíso societario como pocos, y tiene entre sus notables accionistas ni más ni menos que a Gustavo Copatel, el denominado zar de la soja, y Hugo Sigman, ¿no? Que le han salido muchos negocios, parece, el año pasado, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un modelo impuesto. Nadie nos ha consultado, no ha habido una instancia de participación pública en el desarrollo y la discusión de ese evento de trigo transgénico, y como bien sabemos, la CONAVIA, que es el organismo técnico que tiene que dar su visto bueno previo a la autorización comercial del evento de trigo transgénico, desde su creación en 1991 hasta el año 2014, ha permanecido en el anonimato, es decir, ni siquiera sabíamos quiénes eran las personas que integraban esa CONAVIA que emitía esos dictámenes. Y cuando tuvimos acceso a esa información nos dimos cuenta por qué esa información era oculta, porque gran parte de sus miembros tenían serios conflictos de interés o eran integrantes, incluso las propias empresas interesadas en introducir esos eventos transgénicos a nuestros territorios, ¿no? Por eso, muy claramente, no al trigo transgénico, y esta es la oportunidad más propicia para que colectivamente le expresemos nuestro más categórico rechazo a este evento. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Qué puntualidad que estamos manejando. O sea, yo voy viendo el cronograma al lado mío y digo, qué relojito que es este equipo. Así que maravillado de eso también. Vuelvo a reiterar para quienes se fueron sumando a lo largo del conversatorio, que en este momento, a las 18 horas de la República Argentina, comenzó un tuitazo con distintas consignas, porque en el día de la fecha se ha presentado un proyecto de ley que sigue fomentando este modelo agroindustrial que tanto debatimos y ponemos sobre la mesa. Así que a quienes quieran y puedan, sea ahora durante el conversatorio o luego, les invitamos a que en Twitter y en las distintas redes sociales puedan manifestarse al respecto y que, como dijimos al comienzo, podamos hacer oír nuestro reclamo y nuestra voz. Ahora sí, Aldana, vuelvo nuevamente contigo. Ahí vamos a estar habilitando para que puedas desmutearte sin problema. La idea de esta segunda tanda es redoblar y reforzar algunos conceptos de la primera parte y también recordarles que pueden ir enviando las preguntas por el chat para que las retomemos para el final del conversatorio. Bueno, después de que habló Pablo y Marcos, y siempre hablando de esta idea de resistencia, es como que en toda esta cadena de explotación de los bienes comunes y del avance sobre la soberanía alimentaria, siempre la justificación a la explotación de estos bienes es la bandera del progreso. El discurso de... ¿Me escuchan? Perfecto. Ay, no sé, me quedé en pausa, no los veo más. Pero se bueno, escucha, se escucha. Bueno, justamente es la justificación de Julián Domínguez, la bandera del progreso y la bandera de la pobreza. Ahí creo que se trabó Aldana, veo caras de que dicen que sí, bien, puede fallar la conexión, más en un día particular como este. Si les parece, porque por supuesto que puede haber imprevistos en medio de la virtualidad, te propongo, Pablo, si querés, vamos contigo y ahí conversamos con Aldana a ver si logra solucionar los problemas técnicos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Escuchan? ¿No está ahí Aldana? Sí, ahí está. A ver, Aldana. ¿Qué pasó en todo este...? Se trabó hace un minuto y ahí estábamos yendo con Pablo, pero ahora te escuchamos. Si querés... No sé hasta dónde llegué, qué habré dicho. Si querés, lo que te propongo con tema conexión es tema de la cámara. Quizá eso facilita bueno, que se te escuche mejor. Sí, ahí está. Excelente. Bueno, no sé dónde quedé, me da no sé qué hablar dos veces de lo mismo.
es en esta idea de progreso, de que se puede explotar protegiendo, que el daño es reversible y que la pobreza se puede reducir con este tipo de producción. En un país que tenemos más del 40% de nuestro territorio con pobladores y pobladoras pobres, con niños y niñas pobres pidiendo alimento en la calle, en un país que asegura la eliminación del hambre y de la pobreza a través de un modelo que viene siendo utilizado hace ya 30 años y que no ha hecho más que generar más pobreza, no reducir la pobreza, y que esta pobreza no solo va de la mano de la pobreza humana, sino también que va de la pobreza de nuestros territorios, que no mide los índices de pasivo ambiental, y que bueno, lamentablemente estamos acostumbrados a hablar de desarrollo en términos económicos, es a lo que nos ha acostumbrado, cuando la integridad que necesitamos para decir que estamos en una idea de bienestar no debe ser medida solamente con los índices de desarrollo. Hay un ejemplo esperanzador que es, por ejemplo, lo que pasa en el país asiático Bután, en donde el Producto Bruto Interno se mide por los índices de felicidad de la población y no por los índices de su producción bruta interna. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que nosotros estamos acostumbrados a proteger para que el hombre pueda consumir, desde el derecho ambiental, desde la protección ambiental que le podemos dar, desde todo este paradigma antropocéntrico, pero es lo que no viene dándonos resultados, porque mientras nos detenemos a ver qué leyes podemos sancionar, la naturaleza se sigue expoliando y se sigue expropiando. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de haber interpuesto la acción de Delta como sujeto de derecho, que es una idea que habla de una necesidad de cambio y profundo, una modificación profunda, donde el cambio sea ético y no jurídico, donde la protección no venga porque una ley lo diga, sino porque el decidor político está convencido que debe hacerlo, porque se aparta de esta idea descolonizadora que nos impusieron de que no podíamos estar unidos con la naturaleza, que esa cosmovisión ancestral no podía continuar, porque los pueblos originarios no se animan a tocar a la madre naturaleza porque la consideran parte, porque la consideran viva. Y de toda esa idea europeizante que nos acompaña y que nos expolia, viene todo atravesada nuestra explotación de este camino nuevo, camino de la seda que ha abierto China para seguir generando más ingresos de alimentación a través de los países subdesarrollados, y porque el Delta contaba con un sinnúmero de leyes que garantizaban su protección, porque la Constitución de Entre Ríos es la única constitución del país que garantiza y menciona el sistema de humedales en su constitución y exige la gestión y uso sustentable de los mismos, porque tiene un ordenamiento territorial de bosque que prohibía la tala, el incendio y los desmontes en toda la zona del delta, porque está clasificada como zona roja, porque hay una ley de protección ambiental para el control de actividades de quema en todo el territorio nacional que exige que antes de que se produzca una quema se presente un pedido de autorización y que esa autorización sea habilitada, y a su vez también que se pueda exigir una certificación ambiental, porque existe una ley que protege a toda la zona del delta, que se ubica frente a Rosario a través de la protección de área natural protegida, porque el delta fue declarado como un sitio Ramsar, a proteger en su gran dimensión en lo que ocupa en Buenos Aires, Entre Ríos y en Santa Fe. Entonces, no necesitábamos más leyes para que se proteja, lo único que necesitamos son decisiones éticas, aspirando a esa necesidad de cambio y del mal llamado progreso, que nos posibilite ver este cambio profundo y que reconozca que no somos los únicos poseedores de derechos como nos quiso imponer el modelo antropocéntrico, que lejos de ser un acto de violencia es necesario colocar a la naturaleza bajo el control de instituciones y discursos humanos que realmente lleven un redescubrimiento de la inseparabilidad de lo humano y lo no humano. Esa como visión central que lamentablemente también nos han expoliado. Muchas gracias, Aldana. Se escuchó perfecto, así que no te das drama por eso. Sirvió lo de la cámara. Gracias nuevamente. Has tirado muchísimos conceptos e ideas que creo que dan muchísima tela para cortar. Así que bienvenidos cada uno de esos conceptos. Y
Si te parece, Pablo, que te veo aquí a mi derecha, creo que Marcos y Aldana han dejado muchos conceptos en la mesa. Vos podés levantar unos cuantos de ellos o incluso podés agregar nuevos, como para que todos y todas nos vayamos con más conceptos e ideas en la cabeza. Así que dependerá de vos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Sí, yo básicamente, más que agregar a la descripción que han hecho tanto Aldana como Marcos, digo, no puedo sino hacer mías sus palabras, sus descripciones y sus conceptos. Lo que sí me gustaría por ahí es tratar de pensar dos cuestiones que particularmente me parecen fundamentales en estos temas, que tienen que ver con la resistencia de la población y con el rol que tenemos los abogados dentro del marco de las luchas colectivas y cómo insertamos nuestro trabajo dentro de ese marco, digamos, que es un trabajo, porque el derecho, esto que señalaba Aldana, de bueno, pero en definitiva, si se tratase de qué tipo de herramientas jurídicas tenemos para obtener resultados distintos al modelo que tenemos, existen, y es verdad, existen normas, tenemos muchas normas hace mucho tiempo. Argentina es un país que produce normativamente mucho, y sin embargo, vemos que esos estándares, esas promesas que tiene el derecho, digamos, o esa promesa que el derecho tiene como condición que lo legitima como herramienta de solución de los conflictos o como herramienta de adhesión al sistema, para seguir en el marco de la tragedia del río Paraná, hace agua. Esto creo que es responsabilidad de muchas cosas, digo, y también interpela a quienes, esta es una red de abogados, es decir, es una red de abogados, interpela a nosotros para ver cómo hacemos de alguna manera con todo este material normativo que tenemos, cómo hacemos para canalizar la lucha de las poblaciones y las luchas colectivas, sin que esas luchas colectivas pierdan su carácter movilizante, exigente, reclamante, bajo la idea de, bueno, ya está en un proceso judicial, que es lo que muchas veces ocurre y que es una de las cuestiones que particularmente a mí me interesan, que es la de qué forma, de alguna manera, nosotros, los abogados, podemos acompañar las luchas colectivas sin que el derecho sea el real protagonista, sino que sea la lucha colectiva la protagonista, la que establezca los estándares, incluso la que establezca los estándares de lo posible y de los a superar. Entonces, yo creo, y una tercera cuestión que me parece muy interesante, y que en la Redaza lo hemos visto mucho, es que ahora lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo, es que vemos que el derecho como que siempre llega tarde, entre comillas, porque llega frente a el hecho consolidado. Y esa es una cuestión que sobre todo en territorios como los nuestros, en territorios más alejados de los centros de poder, lo vivimos cotidianamente. Digo, viene un emprendimiento o una actividad determinada, se instala y después cuando se la piensa objetar desde las colectividades está el hecho de, bueno, no, pero ya está consolidado y esto es algo que es beneficioso para todos, omitiendo siquiera demostrar el carácter beneficioso y menos aún omitiendo la participación de la población. Por eso, una de las cuestiones más relevantes para mí en este punto que estamos conversando, y de esta idea de la soberanía alimentaria como una suerte de que tenga como contenido constitutivo de su definición la idea de la lucha de la población, es cómo hacemos para, por ejemplo, con este acuerdo que ahora tenemos mucho a mano, que mencionamos mucho, el acuerdo de Escazú, realice aquellas promesas que contiene, es decir, que la población participe de la toma de decisiones. Por ejemplo, en cuestión de trigo ambiental, che, ¿esto lo queremos o no lo queremos? Pero no la toma de decisiones en términos de, ay, los voy a convocar a una audiencia para ver el... No. La toma de decisiones en términos de, ¿queremos este modelo productivo? ¿O este modelo productivo satisface de alguna manera nuestras condiciones vitales, nuestras formas de relacionarnos? Lo que decía Aldana en relación a nuestras propias visiones acerca de las formas en que nos relacionamos con la naturaleza. ¿Esta es la forma que nos debemos relacionar con la naturaleza o es necesariamente otra? Creo que por lo menos, es una de las cuestiones que a mí más me preocupan, que es cómo interpelamos nosotros como abogados.
cómo hacemos del derecho un instrumento eficaz para la lucha de la población en contra de este modelo. Excelente, Pablo. Muchas gracias, muchas, de corazón. Al final pusiste más conceptos sobre la mesa, así que nos vamos a ir con más cosas en la cabeza. Pero bueno, cada quien se hará cargo. Gracias nuevamente. Y siguiendo en la línea con esto que hablabas recién de la participación ciudadana, qué importante que se ha vuelto eso en los últimos años y sobre todo, qué importante que no se convierta en un concepto que quede en la teoría y que en la práctica no lo podamos ejercer. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi caso voy a profundizar un poco más en la cuestión de etiquetado frontal, pero creo que la participación ciudadana es herramienta fundamental para cada instancia y para cada problemática, porque solo la participación y la movilización masiva es lo que va a lograr contrarrestar el poder de los lobbies y el poder de ciertas personas que están en sillas del poder hace bastante rato, en el Congreso Nacional o en el Poder Ejecutivo o en los distintos organismos del Estado. Entonces, la participación ciudadana, la organización colectiva, es lo que va a hacer frente a eso. Y por supuesto, y quiero enfatizar en esto, no nos tenemos que enamorar de las leyes, porque como dijo Pablo muy bien y con muchísima claridad, hay muchísima normativa, no solo en la Argentina, sino en distintos países de la región. Pero sí hay algunos vacíos que no están contemplados por ninguna normativa, o que están contemplados en favor de unas pocas empresas. Por eso es importante la ley de etiquetado frontal. Y volviendo a lo que antes Gonza comentaba en el chat, se habla de que este proyecto es elitista. ¿Y por qué les decimos que no? Con eso yo había cerrado hace unos minutos. Les decimos que no, porque uno de los puntos importantes de este proyecto de ley es que el día de mañana el Estado Nacional en las compras públicas tiene que priorizar la compra de productos que no tengan excesos de nutrientes críticos. Y los nutrientes críticos, llámese sodio, azúcares, calorías, grasas. Entonces, por más de que les pese y por más de que no lo quieran reconocer quienes juegan en favor de esas empresas, este proyecto aborda distintas problemáticas desde la raíz. Por eso insistimos en la importancia de que se sancione y cuanto antes, porque entendemos que el proceso de su implementación será progresivo y será de muchísimos años. Y como no es una ley que genere consecuencias de un día para el otro, por eso es importante que cuanto antes la tengamos como herramienta. Y quiero también hacer énfasis en lo que sucedió en los últimos meses en el Congreso Nacional. ¿Pero por qué? Porque ayer se cumplieron 11 meses desde que se aprobó en el Senado. 11. En menos de un mes vamos a estar soplando las velitas de que se cumplió un año de la media sanción del proyecto de etiquetado frontal. Y aún así, en la Cámara de Diputados y Diputadas todavía no lo debatieron. Y no lo debatieron en gran parte porque pareciera que en medio de un año electoral a algunas personas les preocupa más lo que hacen en medio de la campaña y no la salud, la alimentación y los derechos de la gente. Por eso es que insistimos tanto en la importancia de legislar en favor de 45 millones de personas y no en favor de unos pocos. Y como antes alguna persona esbozaba, se habló mucho de ver a la Argentina de pie y también era uno de los comunicados que salió en medio de este día trascendental del modelo agroindustrial. Bueno, si verdaderamente se quiere ver a la Argentina de pie y a Latinoamérica de pie, entonces es importante que la población y la gente tenga los derechos garantizados, tenga las herramientas para que esos derechos no sean vulnerados y que quienes hoy ocupan sillas del poder no se llenen la boca de frases hechas, sino que a la larga lo ejerzan con hechos tangibles. Por eso es importante la ley de etiquetado frontal, pero de vuelta, y quiero enfatizar en esto para cerrar, no somos enamorados y enamoradas de las leyes. Queremos leyes como herramientas de transformación, pero por sobre todo queremos fomentar la participación ciudadana, la organización colectiva y que la gente salga a las calles en cada instancia en donde se vulneren derechos. Y lo han contado a la perfección Marcos, Pablo, Aldana, y seguramente hay miles de voces más que deben ser replicadas a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y de todo el mundo. Y claro que en este conversatorio no se terminan todos los intercambios. Lamentablemente las problemáticas socioambientales son decenas o son cientos. Sí, un poco lo que nos parece importante es que el derecho no solo que esté a la vanguardia de un montón,
de avances, sino también que logremos romper algunos paradigmas que tienen al ser humano en el centro de la escena, y pareciera que la naturaleza a veces es simplemente una mercancía al servicio del ser humano. Bueno, les decimos que no, y sobre esto enfatizó claramente Aldana, con esta visión antropocéntrica que viene primando no solo en la Argentina, sino en el mundo. Bueno, bienvenidas sean otras miradas, donde el ser humano sea una de las tantas piezas de este sistema complejo que es la vida en el planeta Tierra. Ahora sí, siendo las 19:13, y para hacer honor a la puntualidad que nos hemos propuesto, les invitamos a quienes quieran mandar algunas consultas, preguntas por el chat, bienvenidas, para que se las podamos hacer a Pablo, a Marcos, a Aldana, y que de a poquito iremos encarando el cierre de este conversatorio de la Redaza. Pero también, en el mientras tanto, porque así somos, les vamos a mandar un link donde verán que están todas las redes sociales de la Redaza, para que quienes no nos siguen en las distintas redes sociales, bueno, ahora mismo o en unos minutitos nomás, lo puedan hacer y estén al tanto de los contenidos, de las propuestas, de los proyectos y, por qué no, también de las novedades que esta coyuntura nos tiene acostumbrados y acostumbradas, que bueno, cada día es un día distinto. Ahí no hay ninguna consulta. En el mientras tanto, les propongo, Marcos, Pablo y Aldana, un minuto para cada uno de ustedes, para que puedan hacer un breve cierre o algunas ideas que se queden dando vueltas y puedan compartir con todos y todas nosotros. ¿Quién quiere comenzar? Es la pregunta. Esta vez no diré directamente Marcos adelante. No sé, Marcos, Pablo, Aldana, si alguien quiere comenzar. Si quieren, levanten la mano porque creo que les tenemos que desmutear. No se me peleen, ¿eh? Yo sé que los tres al mismo tiempo no se puede, les pido, ahí está Pablo, gracias, excelente. Voy con vos, Pablo, ahí creo que te puedes desmutear. Ahí está. Bueno, sí, yo más que nada retomando un poco lo que dijiste también respecto de la ley, de no somos un sangrados de las leyes y eso. Obviamente yo no quiero que lo que yo planteo se vea como una crítica a la necesidad de sancionar leyes, al contrario. Lo que sí, y digo, y más aún leyes como la ley de etiquetado frontal, la ley de humedales, etcétera, etcétera. Lo que sí me parece que debemos adjudicarle a esa norma lo que vos señalás, la condición de herramienta que necesariamente tiene que estar acompañada de la lucha de la población en función de lo que demanda. Y también una de las cosas que señalaba Aldana, esta idea de el choque de modelos respecto de la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, un modelo ecocéntrico frente a un modelo antropocéntrico, que también me parece que Latinoamérica ha sido muy pródiga en ejemplos más que interesantes. Pienso, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, en las leyes de Bolivia, en algunas decisiones de la Corte Constitucional colombiana e incluso en decisiones de nuestra Corte Suprema, etc. Creo que ahí hay un material más que interesante como para pelearla. Fundamentalmente, entiendo, una vez, una cosita muy chiquita, una vez conversando con unos colegas, qué sé yo, alguien, no me acuerdo bien quién me planteó algo que me pareció sustancialmente interesante y que después lo asocié al acuerdo de Escazú, que me decía, pero yo no quiero yo no quiero, no puedo no tener voz respecto de lo que van a hacer en términos de impacto en una actividad, creo que era una actividad, etcétera, en términos de impacto ambientales, porque en el medio está mi presente y mi futuro. Y ahí yo me quedé pensando como diciendo, hay temas y hay cuestiones, y me parece que la cuestión, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban del etiquetado, viendo de la perspectiva que señalaste como lo que va a la escuela, que me parece fundamental, hay temas en los cuales, digo, así como había temas para el derecho en el siglo XIX o en el siglo XX que eran fundamentales, que los derechos sociales, etc., estos son temas fundamentales en los que debemos participar. Entonces, digo, vayamos atrás de esta ley, la ley de etiquetado. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos posibilita mejorar nuestras condiciones de vida, etc. Vayamos a través de la ley de humedales, sabiendo de que debemos hacer esas normas, que debemos hacer como población y fundamentalmente respecto a los operadores jurídicos, hacer que cumplan las promesas que esas normas dicen que tienen. Es decir, si esa norma dice, esta norma se sanciona para mejorarlo, bueno, usted tiene que garantizar que eso sea así.
Y es rol, me parece, de la población, y también en ese punto de nosotros, los abogados, estar ahí. Me parece que esa es la función militante del abogado. Excelente, Pablo. Muchas gracias. Quiero tomar una pregunta que acá justo mandaron al chat por la cuestión de leyes de presupuestos mínimos. Consultan si es insuficiente, si se ha aplicado. Ahí no sé quién quiere tomar la palabra. Aldana, adelante. Todo tuyo. Me saco la cámara si no se me corta y sigo hablando en la Matrix sin que me escuchen. Yo creo que la ley de presupuestos mínimos, qué tema. Yo creo que, siguiendo con lo que decía Pablo, la ley de presupuestos mínimos es una excelente ley que se puede aplicar y a través de, tiene un montón de herramientas, tiene un montón de principios, porque es una ley netamente principista como el derecho ambiental. Y si sería respetada por nuestros decidores políticos, la verdad que sería una ley genial que no permitiría ni la megaminería, ni la explotación hidrocarburífera, ni la agroindustria, ni nada. Porque hay principios que priman por sobre cualquier habilitación de ese tipo de industria. ¿Por qué insisto yo con que hay una proliferación de leyes y con que en esto tengo como un descreimiento, pero no quiero decir que descreo de la legislación, al contrario, descreo del hombre que las aplica y del hombre que las gestiona. Porque yo creo que la mayoría de quienes me están escuchando en este momento, que puedo llegar a decir capaz que algo que no fuera de lugar, pero creo que todos los que estamos acá presentes, a ninguno de nosotros se nos ocurre matar a un ser humano, matar a un par, matar a otra persona. Y a ninguno de nosotros se nos ocurre no matar a otra persona, no porque una ley nos dice, si vos matás vas a ir preso. No se nos ocurre no matar a otro por una cuestión ética, por una cuestión interior, de nuestro interior. Y es a donde yo digo que es lo que nos está faltando generacionalmente, y más en las generaciones de los decidores políticos, esta idea de cómo miramos la naturaleza. Porque si, por más que haya una evaluación de impacto ambiental estratégica, por más que haya un principio precautorio, ¿por qué se están habilitando todo este tipo de eventos transgénicos? ¿Por qué se habilita la producción de megafactorías porcinas? No se deberían aplicar, no se deberían habilitar. Pero porque lo ético trasciende todas esas decisiones y habilita justamente la decisión es otra, la decisión es un interés económico y la decisión viene de otro estadio que no atraviesa lo ético ni la moral ni el derecho. Entonces ahí es cuando digo que necesitamos reencontrarnos con la como visión de esto, de no separar más la cultura de la naturaleza y empezar a verla a la naturaleza como un par nuestro y empezar a protegerla como se protege el resto de los seres humanos. Pero hablando de esta idea retomando esta idea me puse a leer y me olvidé lo que iba a decir. Pero bueno, es eso lo que quiero decir, que creo que a nosotros no se nos ocurre salir a los tiros a matar animales, ni a los tiros a matar a otro ser humano, porque nuestro interior no nos permite. Y creo que ninguno de nosotros, estando en las esferas de decisión, lo haríamos. Pero lamentablemente las decisiones no se toman desde la ética ni desde el derecho, se toman lamentablemente desde el circuito económico y desde el poder mundial. Y la verdad que hoy yo no sé si es Alberto Fernández, Julián Domínguez y los decidores de las más altas esferas de gestión gubernamental quien toman la decisión. Creo que los hilos del poder se pergeñan y se deciden en otros estadios, y que estos son simples títeres que están en una posición actual que lamentablemente les toca firmar o no un decreto, pero quienes no son realmente quienes hoy están dominando esta toma de decisión a nivel mundial. Por eso es que la decisión tiene que ser hoy, o sea, la lucha tiene que ser hoy, porque no sabemos qué va a pasar con las generaciones futuras y porque hay ese ser en el cual no se está pensando que justamente son nuestras generaciones futuras, que lamentablemente no sabemos qué territorio le vamos a heredar. Muchas gracias, Aldana. Muy poderoso lo que has dicho. Marcos, ahí te veo levantando la mano, ¿es así? Ahí va. Sí, cortito. Dale. Y Mija, en línea con esto último que bien planteaba Aldana, el modelo agroindustrial dominante está sostenido por intereses económicos muy fuertes, ¿no?
tiene grandes ganadores, ¿no? Con nombre y apellido. Hablamos de la industria química, hablamos de la industria semillera, hablamos de la industria alimentaria, hablamos de los hipermercados y supermercados, hablamos de la industria del petróleo y el gas, hablamos de la industria farmacéutica, hablamos de la industria de la maquinaria agrícola, y detrás de esos actores altamente concentrados, los bancos, compañías financieras, fondos de inversión, lubricando, financiando, especulando con este sistema agroindustrial dominante. Y por supuesto, con tanto interés interrelacionado, hay ramificaciones en todo, en la academia, en la política, en los medios, en la ciencia. Y para construir un sistema verdaderamente alimentario basado en la soberanía alimentaria y la agroecología, necesariamente la salida es colectiva. Acá no hay salvación individual, y por eso tomo lo que decía Pablo, que esto se inscribe en una lucha colectiva, es decir, la lucha colectiva de los pueblos en defensa de un modo distinto de ser, de estar, de habitar los territorios que nos permitan tener una vida digna, ¿no? Un buen vivir, y ni más ni menos que el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos que nos hemos comprometido a dar frente a este modelo que los viola sistemáticamente, ¿no? Y la contribución que nosotros podemos hacer desde esta red es simplemente ser parte desde nuestras herramientas a esa lucha colectiva, porque no solamente para que se sancione una ley, sino para que esa ley efectivamente sea de cumplimiento efectivo. Ahí también está atravesada la ejecución de las leyes por las dinámicas de poder en juego, ¿no? Y ni que hablar cuando tenemos que recurrir al Poder Judicial para hacer valer esos derechos que están siendo violados, ¿no? Nos encontramos con un poder, y ahí enlazo con lo que bien se decía en el chat, ¿no? Un modelo que al final es muy patriarcal, es muy racista, es muy colonial, y genera una mochila muy pesada. Entonces tenemos que ser millones de personas las que, munidas de conciencia individual y colectiva, movilizadas, organizadas, activemos desde todo lo que esté a nuestro alcance para generar ese poder popular lo suficientemente fuerte como para que prime eso por sobre los intereses de estos pocos, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Muy interesante. Qué poderosas las últimas intervenciones. Voy a tomar ahí dos preguntas que fueron enviando por el chat. Esta en particular entiendo, quizá Pablo, que sería más para vos, que es ¿qué puede pasar con el tema de las megagranjas porcinas? ¿Necesitarían tener licencia social por su magnitud, al igual que los proyectos de megaminería, ¿no? Espérame, ahí entiendo que podrías hablar. Dime tú. Ahí está. Sí, desde ya, yo creo que desde ya, desde que en la medida en que cualquiera de ellas se quiera instalar en el territorio, entiendo que hoy más que nunca necesitarían de un proceso de participación de la población en ver si eso es posible o no, de mucha información. Esa es otra cuestión que muchas veces, que está también integrada dentro del acuerdo de Escazú, pero que también venía en el marco de todo nuestro orden público ambiental, por nominarlo de alguna forma, de mucha información. Digo, no puede haber retaseo de información en ese sentido, y menos del Estado. Es jurídicamente impensable que el Estado haga triquiñuelas en plan de las cosas del barrio para engañar a la gente, restaseando información, diciendo una cosa por otra, etc. Y lamentablemente lo vemos cotidianamente nosotros, ¿no? Así que sí, obvio, necesitarían cualquier tipo de esas actividades, entiendo que necesitarían una definición de la población en su conjunto. Excelente, muchas gracias. Y la otra pregunta, a ver quién la quiere responder, es, por ahí al plantear problemáticas de aplicación de las leyes, ¿creen en la necesidad de una perspectiva decolonial, feminista y originaria? No sé quién quiere responder. Totalmente, totalmente, totalmente creo que debe ser así. Ahora, el problema es si estas leyes habilitan esa hermenéutica, digamos. El problema es si estas leyes, el diseño de esta forma jurídica que tenemos, habilita la posibilidad de esta interpretación que se marca en la pregunta, que desde ya acuerdo que debería ser así. Excelente. No sé si Marcos, Aldana, quieren agregar algo, ¿no? Marcos. No, coincido totalmente con Pablo, y de hecho por eso, habiendo visto esa intervención en el chat de Adriana, ya señalé cómo ese modelo, ¿no?, está atravesado claramente
por todo esto, y por eso frente a ese modelo tenemos que construir otras relaciones sociales justamente decoloniales y demás, ¿no? Así que sí, desde ya que sí. Excelente, muchas gracias. Ahí sigan intercambiando y escribiendo en el chat, que lo vamos a guardar también para que quede esto y pueda estar socializado las distintas cuestiones que han ido escribiendo. Ahora sí, lo que vamos a hacer, Gonza vamos a ver, vamos a intentar de que salga bien. En unos segunditos veremos. Vamos a poner una encuesta que nos debiera aparecer a todos y todas aquí delante. Así que, Gonza, cuando quieras hacer tu magia, tú nos dirás. En el mientras tanto, queremos agradecer a la Fundación Heinrich Böll por venir apoyando el proyecto comunicacional de la Redaza y por estar acompañando todo este camino. Gonza, ¿Está tú me apareciendo o dirás. no? No aparece, ¿no? Bueno. Veo caras que dicen que sí, veo caras que dicen que no. Bien. Algunos están votando, así que evidentemente ahí Sí, está estaban bien, apareciendo. Es excelente. una brevísima encuesta final que tiene que ver con pensar algunas de las temáticas que abordamos en relación a este largo listado que hay de problemáticas socioambientales y que afectan la soberanía alimentaria. Bueno, determinar a nuestro criterio cuál es la que afecta en mayor o tiene mayor incidencia directa sobre la soberanía alimentaria, como primera pregunta. Y después hemos sobrevolado esta disyuntiva de normativa nueva o control de normativa vigente en relación a determinadas temáticas. Así que esa sería la segunda pregunta, con un mero fin estadístico nada más y de cierre de este encuentro. Sabemos que no es fácil la pregunta, ¿eh? Somos plenamente conscientes, pero bueno, nos gusta jugar un poco entre todos y todas para, bueno, ponernos en una disyuntiva. Muy difícil elegir entre una, El sí. 50% han votado, 55% han votado. Excelente. Vamos a esperar el cierre de los comicios. Bueno, damos ahí unos segunditos más. 31 de 43. A boca de urna tenemos un gran ganador. La pregunta es si se va a filtrar la información o no, o si solamente la tenés vos. Yo al menos no la tengo, no sé, no me la pasaron por la cucaracha. No confiaría tanto en las estadísticas, pero bueno. Bueno, 33 de 43. Últimos 30 segundos ahí para votar. Muy bien, bueno, cerramos ahí. Finalizar votación. Ahí no sé si lo están viendo ustedes. Se ve. Mija, ¿me ratificás que se ve? Sí. Yo Ahí no va, lo ¿no? veo, a mí se ve que Zoom no me quiere mucho, así que, pero veo que la gente dice que sí, así que eso es lo Sí, sí, importante. se ve. Bueno, bien. Tenemos que el 52% ha votado que de las problemáticas abordadas, la que tiene una mayor incidencia o afecta a la soberanía alimentaria es la ley de fomento a la agroindustria. Será un tema a profundizar en los próximos encuentros, sin duda. En segundo lugar lo sigue el trigo HB4. Acuerdo de megagranjas y etiquetado frontal en último lugar. Y en relación a si consideramos que falta normativa o falta control de la normativa vigente, la gran mayoría, el 82%, considera que la normativa vigente es suficiente y que requiere mayor control y cumplimiento. Bueno, con ese breve dato, un poco redondeamos el pensamiento de lo que venimos conversando. Excelente. Y salió bien la encuesta, ¿eh? Y salió bien nomás. Pero bueno, ya para ir cerrando y de vuelta a hacer honor a la puntualidad, les pedimos si tienen 2 minutitos más. ¿Pero por qué? Primero que nada, para agradecerles a cada uno y cada una de ustedes por haberse sumado, por haberse inscrito, por querer dedicar tiempo, cabeza, energía, mente y alma a esta construcción colectiva que no solamente la Redaza viene fomentando e invitando, sino que distintos espacios y organizaciones a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica, y bienvenido sea. Así que realmente agradecerles e invitarles a que puedan seguir
al tanto de las novedades, de las propuestas e iniciativas que propongamos desde la Redaza. Quizá como última invitación, esto como tareita para el hogar, como quien dice, les vamos a mandar un pequeño link. Es una plataforma que se llama Menti, quizá la conocen, quizá no, que la idea es que de forma anónima cada quien pueda poner con qué se queda pensando, con qué sentires, con qué ideas, qué tienen ahora en la cabeza después de esta casi hora y media que hemos tenido por aquí. Quien lo quiera y pueda ser, más que agradecidos y agradecidas de nuestro lado, por haberse sumado, por haber participado, por haber intercambiado, y como dijo Gonza recién, por supuesto que esto no se termina acá, sino que es el comienzo de un largo camino que seguiremos transitando entre todos y todas. Y a quienes preguntan, y ahora sí para cerrar, esto quedó grabado a propósito de que varias personas nos habían dicho que no se podían sumar en este horario, lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, otra invitación para que nos sigan por ahí también, así que entre hoy y mañana lo estaremos subiendo por ahí. Muchas gracias de vuelta a todos y todas por sumarse, un gran abrazo a la distancia. Y ahora se pueden desmutear todos y todas, si quieren decir chau, 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 lo pueden hacer, o debiera suceder. Ahí va. Nos vemos, chao, chao. Gracias a todos. Chao, gracias por todo. Chao. Gracias a todas y todos. Muy lindo. Gracias. Chao, gracias. Felicitaciones a los organizadores. Felicitaciones al equipo nuevamente. Gracias, excelente. Los maestros, todo. los maestros. Excelente, Los felicitaciones. maestros de la comunicación. Muy bueno, gracias.